Un pobre mecánico sin hogar fue llamado para revisar frenos, sin saber que era la millonaria quien estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El sol de abril en Guadalajara ya pegaba con fuerza sobre el asfalto del barrio de Oblatos, levantando un vaho caliente que distorsionaba el aire y hacía brillar los parabrisas de los coches estacionados. Para Roberto Mendoza, un hombre de 38 años, con la piel curtida por el sol y las manos permanentemente manchadas de grasa, esa mañana era como cualquier otra, sentado en una cubeta de plástico volteada, con su caja de herramientas a un lado, observaba el ir y venir de la gente con la mirada serena de quien ya no espera nada, pero lo ve todo. Sus ojos, acostumbrados a diagnosticar problemas ocultos en motores y transmisiones, ahora solo medían el paso del tiempo. Había sido el jefe de mecánicos en el taller La Confianza, un negocio familiar y respetado en el corazón de Analco, hasta que la modernidad y las deudas lo devoraron todo, dejándolo a él y a varios de sus compañeros en la calle. De esa época dorada, a Roberto no le quedaba más que su reputación impecable y una vieja llave inglesa que a veces apretaba en el bolsillo de su pantalón desgastado, como si al tocar el metal frío pudiera recuperar un fragmento de la dignidad perdida. A pesar de su situación, se negaba a pedir limosna. En cambio, ofrecía lo único que le quedaba, su conocimiento. Realizaba pequeñas reparaciones a los vecinos, ajustes menores, diagnósticos rápidos a cambio de unas monedas o un plato de comida caliente. Todos en la zona sabían que, si se trataba de frenos, las manos de Roberto eran las más seguras de toda la ciudad. Fue entonces cuando lo vio, o más bien, lo escuchó. Un BMW Serie 3 de color blanco, impecable y fuera de lugar en esas calles, se detuvo en el semáforo con un chirrido sutil, pero anormal. Un sonido que solo un oído entrenado podría identificar como el preludio de una falla grave. El coche avanzó unos metros y se orilló. Del vehículo descendió una mujer de apariencia sencilla, vestida con jeans y una blusa discreta, sin joyas ni maquillaje ostentoso. Se acercó a él con cautela, sus ojos evaluando no su ropa sucia, sino la concentración con la que él la observaba. La mujer, que se presentó simplemente como Patricia, le habló con una voz tranquila pero cargada de una preocupación genuina, una que Roberto conocía muy bien por sus años en el taller. «Buen día, joven. Disculpe la molestia, pero veo que usted sabe de esto. Mi coche no está frenando bien», dijo ella, señalando el BMW con un gesto de la cabeza. «El pedal se va casi hasta el fondo y tarda mucho en detenerse. Usted podría echarle un vistazo. No traigo mucho efectivo, pero de verdad necesito saber qué tan grave es». Roberto se levantó sin prisa, sus articulaciones protestando por la humedad de la noche anterior. Se acercó al coche y, sin necesidad de herramientas, su experiencia tomó el control. Se agachó, posó una mano sobre la llanta delantera para sentir la temperatura del rin, un viejo truco para detectar fricción excesiva. Luego, con una pequeña linterna que siempre llevaba consigo, se asomó por debajo del chasis. Sus dedos, callosos y precisos, recorrieron la línea de freno trasera derecha hasta encontrar una leve humedad, una mancha oscura casi imperceptible sobre el metal. Se incorporó lentamente y miró a Patricia directamente a los ojos con la seriedad de un médico entregando un diagnóstico. «Señora, tiene dos problemas. Las balatas delanteras están en el último suspiro. Ya es metal contra metal, por eso el ruido y el calor», explicó con una calma que transmitía autoridad. «Pero lo más peligroso es esto. Tiene una pequeña fuga en la línea de freno trasera. Por eso el pedal se siente esponjoso y se va al fondo. Está perdiendo líquido y presión, así no puede seguir circulando. Es un riesgo muy grande para usted y para los demás». Ella lo escuchaba con una atención total, asintiendo lentamente.
como si cada palabra de él confirmara algo que ella ya sospechaba. Roberto, sintiendo una chispa de su antiguo yo profesional, continuó con su evaluación honesta. Le explicó que la reparación correcta implicaba cambiar las balatas, purgar el sistema y reemplazar el tramo de la línea dañada, un trabajo que requería un taller y piezas nuevas. Sin embargo, al ver la preocupación en el rostro de la mujer, su instinto de protector, de mecánico que no deja a nadie tirado, se activó. Le ofreció una solución temporal, un parche de emergencia para que pudiera llegar segura a un lugar adecuado. Con un trozo de cinta de teflón y un par de abrazaderas que sacó de su caja de herramientas, selló la fuga de manera provisional, una técnica de campo que había aprendido en sus inicios. Luego, con una llave pequeña y una manguera improvisada, purgó parcialmente el aire del sistema para devolverle algo de firmeza al pedal. Mientras trabajaba, le explicaba cada paso, la razón de cada movimiento, con la paciencia de un maestro. No era solo un trabajo, era un acto de servicio, una demostración silenciosa de su valía. Al terminar, se limpió las manos en un trapo y le dio las indicaciones finales, subrayando la urgencia de una reparación definitiva. Con esto puede llegar a un taller sin problemas, pero no se confíe. Vaya con cuidado y a baja velocidad, concluyó, su voz sonando más firme y segura que en los últimos meses. Es todo lo que puedo hacer aquí en la calle. Patricia lo miró y por primera vez Roberto notó una intensidad en su mirada que no coincidía con su apariencia sencilla. Ella sacó de su bolso un billete de 500 pesos y se lo extendió. Él dudó un instante. Era mucho más de lo que esperaba. ¿Cuánto le debo por su tiempo y su ayuda?, preguntó ella. Roberto negó con la cabeza, un gesto de orgullo que había conservado intacto. Lo que usted considere justo, señora. Su seguridad es lo primero. Ella le insistió en que tomara el billete. Para él, ese dinero significaba comida asegurada por varios días, pero el verdadero pago fue otro. Fue la forma en que ella lo trató, no como a un desamparado, sino como al experto que era. Mientras Patricia se alejaba en su coche, ahora con un frenado más estable, Roberto se quedó de pie, sintiendo el calor del sol en la cara y un calor aún más profundo en el pecho. Por un momento, volvió a ser el maestro Mendoza de la confianza. Lo que no podía imaginar era que esa mujer no era una conductora cualquiera en apuros. Era Patricia Hernández Villarreal, la dueña de Auto Group Bajío, una de las cadenas de talleres y distribuidoras de refacciones más grandes de la región, y ella no lo había encontrado por casualidad. Había ido a buscarlo, siguiendo los rumores de un genio de los frenos que, a pesar de haberlo perdido todo, conservaba intacto su talento y su honor. Aquello no había sido una reparación, había sido la primera prueba. Una historia como la de Roberto apenas comienza a revelarse, y está llena de lecciones sobre el valor que no se ve a simple vista. Este es un canal que apenas comienza a contar estos relatos, buscando la dignidad y el corazón en cada rincón. Y cada persona que se une a nosotros, cada suscriptor nuevo, es el motor que nos permite seguir encontrando y contando estas historias que merecen ser escuchadas. Si este primer encuentro ya te atrapó, por favor, detente un momento y suscríbete ahora. Ayúdanos a crecer para que juntos podamos descubrir qué pasará con este hombre cuyo talento estaba a punto de ser puesto a prueba de una forma que nunca imaginó. La intriga se había instalado en la mente de Patricia Hernández Villarreal como una pieza que no encaja en un motor perfectamente ajustado. Aquel hombre, Roberto, no era un simple mecánico callejero. Había algo en la precisión de sus manos, en la calma de su diagnóstico y en la dignidad con la que había aceptado un pago justo, que resonaba con los valores más profundos que ella intentaba inculcar en su propia empresa, Auto Group Bajío. No era curiosidad, era una corazonada profesional, de esas que rara vez fallan y que han construido imperios. Por eso,
Al día siguiente, en un discreto café de la colonia Providencia, se reunió con Rafael Navarro, un investigador privado de la vieja escuela, un hombre cuya mirada parecía haberlo visto todo y cuyo silencio valía más que 1000 palabras. Sobre la mesa de madera, un delgado folder color manila contenía la vida laboral de Roberto Mendoza. Rafael, con un sorbo lento a su café de olla, resumió sus hallazgos con una parsimonia que contrastaba con la urgencia de Patricia. Es tal como decían los rumores, licenciada. El hombre es una leyenda silenciosa en el gremio. Hablé con 3 de sus antiguos compañeros de la confianza y con 2 clientes de aquella época. Todos, sin excepción, lo describen igual. Un genio con los fierros, especialmente con los frenos y los diagnósticos complejos. Honesto a carta cabal. Jamás recomendó una pieza que no fuera necesaria. Jamás infló una cuenta. Era el hombre al que le dejaban las llaves de un Mercedes o un Audi, sin firmar un solo papel, confiando ciegamente en su palabra y en su trabajo. No tiene vicios, ni deudas de juego, ni problemas con nadie. La quiebra del taller lo arrastró con él, nada más. Es un hombre íntegro que simplemente tuvo mala suerte. Patricia escuchaba cada palabra, sus dedos apenas rozando el borde del folder. Dentro no había secretos oscuros, sino la confirmación de una excelencia perdida en el asfalto. El informe de Navarro no era una simple investigación, era el testimonio de un carácter forjado en grasa y acero. Un carácter que el mercado, con su brutal indiferencia, había descartado. La primera prueba, la del BMW, había medido su habilidad técnica bajo presión. Pero ahora, Patricia necesitaba diseñar una segunda prueba, una mucho más sutil, que evaluara no solo su competencia, sino su ética cuando nadie parecía estar mirando, cuando la tentación de una ganancia fácil se presentara de la forma más común y corriente. La decisión estaba tomada. No bastaba con saber que era bueno. Necesitaba ver con sus propios ojos qué tan incorruptible era el espíritu de aquel maestro mecánico que dormía bajo las estrellas. 2 días después, Patricia no condujo el BMW, sino una Chevrolet Silverado del 2018, una camioneta robusta y popular, propiedad de la empresa pero asignada a Javier Ruiz, su jefe de talleres más antiguo y hombre de su entera confianza. Javier, un veterano de casi 60 años, con manos como maples y una mirada astuta, iba en el asiento del copiloto, vestido con ropa de trabajo común, listo para interpretar su papel. La camioneta tenía un fallo real, uno de esos que vuelven locos a los técnicos menos pacientes, una pérdida de potencia intermitente y apenas perceptible, que solo se manifestaba en subidas prolongadas y bajo el calor aplastante del mediodía tapatío. 2 de sus propios talleres, equipados con los escáneres más modernos, no habían logrado dar con la raíz del problema. Era el desafío perfecto. Encontraron a Roberto en la misma esquina, su caja de herramientas a su lado, como un perro fiel. Su mirada perdida en el ir y venir de los coches hasta que la Silverado se detuvo frente a él. Patricia bajó la ventanilla, su rostro mostrando una estudiada preocupación. «Maestro Roberto, ¿se acuerda de mí? Soy Patricia. Tengo un problema con la camioneta de mi compadre, Javier. Ya la llevamos a 2 talleres y nomás no le encuentran. Nos dijeron que usted era bueno para estos casos difíciles. ¿Tendrá un momento para echarle un ojo?», dijo ella, su voz teñida de una urgencia perfectamente actuada. Roberto la reconoció de inmediato. Se levantó, limpiándose las manos en un trapo que ya había visto mejores días, y su rostro se iluminó con una chispa de profesionalismo recuperado. No vio a una mujer adinerada, vio a un cliente recurrente, una señal de que su trabajo, aunque humilde, era valorado. Se acercó a la camioneta con el respeto de un cirujano aproximándose a la mesa de operaciones. Su expresión seria y concentrada,
Claro que sí, joven. A ver, platíquenme qué es lo que hace, dijo Roberto, su tono ya transformado en el del jefe de taller que una vez fue. Javier, cumpliendo su papel de dueño impaciente y algo desconfiado, le explicó los síntomas con un lenguaje deliberadamente vago. Pues nomás se ahoga en las subidas, como que le falta fuerza, pero solo cuando ya llevamos un rato y el sol pega duro. En la mañana jala como si nada. En el taller le metieron la computadora y dicen que todo está bien. Pura pérdida de tiempo y de lana. Roberto escuchaba asintiendo lentamente, sus ojos ya recorriendo el compartimiento del motor, analizando el sonido del ralentí, buscando pistas que ningún escáner podría detectar. Su mente ya estaba trabajando, descartando posibilidades, formulando hipótesis basadas en décadas de experiencia. Vamos a darle una vuelta. Necesito sentirlo yo mismo. Maneje usted. Patrón, le dijo Roberto a Javier, lléveme por donde suele fallarle. Cerca del bosque Los Colomos hay unas subidas buenas. Vamos para allá. La petición era la de un verdadero diagnosticador. No se conformaba con descripciones. Necesitaba la evidencia de sus propios sentidos. Durante el trayecto, Roberto no dijo una palabra. Iba en silencio, con una mano apoyada ligeramente en el tablero, sintiendo las vibraciones del chasis, su oído afinado a la sinfonía del motor, distinguiendo cada nota, cada pistón, cada cambio de la transmisión. Patricia lo observaba por el rabillo del ojo, impresionada por la intensidad de su concentración. No era solo un trabajo para él, era un enigma que su intelecto se sentía obligado a resolver. Justo en la pendiente más pronunciada de la Avenida Patria, bajo el sol implacable de las 2 de la tarde, la falla se manifestó. Fue un titubeo casi imperceptible para un conductor común. Una mínima caída en las revoluciones, un sonido ahogado que duró apenas un segundo. Pero para Roberto fue como un grito en medio del silencio. «Aquí está», murmuró, casi para sí mismo. «Oríllese, por favor, aquí adelante donde haya sombra». Javier obedeció, estacionando la camioneta bajo un frondoso tabachín. Antes de que el motor se apagara, Roberto ya estaba abriendo la puerta, listo para empezar su ritual. Con una agilidad que desmentía sus noches a la intemperie, abrió el cofre y se enfrentó al calor que emanaba del bloque del motor. No fue por un escáner. Sus primeras herramientas fueron sus ojos y sus manos. Con un cuidado metódico, comenzó a inspeccionar visualmente cada manguera de vacío, cada conector eléctrico, cada abrazadera. Su tacto era su segundo par de ojos, buscando una manguera reseca, una conexión floja, una vibración anómala. Le pidió a Javier que acelerara en neutral mientras él escuchaba atentamente el flujo de aire en la admisión. Patricia observaba, fascinada. Estaba presenciando el arte perdido del diagnóstico sensorial, una habilidad que la tecnología estaba erosionando en las nuevas generaciones de mecánicos. Después de varios minutos de una inspección que parecía un baile lento y deliberado alrededor del motor, Roberto se detuvo. Su mirada se fijó en un pequeño componente electrónico cerca del filtro de aire, el sensor de flujo de masa de aire, el MAF. No había códigos de error, pero su instinto le decía que el problema estaba ahí. «El problema es de mezcla, patrón», dijo finalmente, dirigiéndose a Javier pero explicando para que Patricia también entendiera. «Cuando el motor se calienta y usted le exige potencia en una subida, necesita una mezcla precisa de aire y gasolina. Este sensor de aquí», señaló la pieza con un dedo manchado de grasa, «es el que mide el aire que entra. Sospecho que está sucio o inestable con el calor. El escáner no lo detecta como una falla total, porque técnicamente sigue funcionando, pero no está midiendo con precisión. Por eso se ahoga. Le está mandando una señal equivocada a la computadora y ésta le inyecta menos gasolina de la que necesita». Su explicación era de una claridad asombrosa, desprovista de tecnicismos innecesarios.
diseñada para que el cliente entendiera el porqué, no solo el qué. Aquí venía la prueba de fuego moral. Un mecánico deshonesto habría sentenciado la pieza sin dudar. Hay que cambiar el sensor MAF. Y de una vez, el filtro de aire. Le va a salir en unos 4.000 pesos, más la mano de obra. Pero Roberto no hizo eso. Se quedó mirando la pieza un momento, su mente evaluando la opción más justa, no la más rentable. Mire, podríamos cambiarlo, pero es una pieza cara. Lo correcto, lo primero que se debe hacer es intentar limpiarlo. A veces, solo es una capa fina de polvo y aceite la que interfiere con la lectura. Una limpieza especializada cuesta una fracción de la pieza nueva. Si después de limpiarlo el problema persiste, entonces sí, lo cambiamos. Pero yo siempre empiezo por la solución más sencilla y económica para el cliente. No me gusta hacerlos gastar de más. La declaración de principios fue tan directa y tan inesperada que Patricia sintió un escalofrío de admiración. Este hombre, que no tenía ni para comer bien, estaba renunciando a una ganancia segura por pura y simple honestidad. Javier, manteniendo su papel, arqueó una ceja. ¿Limpiarlo? En el otro taller me dijeron que esas cosas no se limpian, que se cambian y ya. ¿Está seguro, maestro? La pregunta era una última provocación, un último empujón para ver si vacilaba. Roberto lo miró con una calma inquebrantable, la calma de quien sabe que está haciendo lo correcto. Hay maneras de hacerlo bien y maneras de hacerlo mal, patrón. Si se usa el líquido correcto y se hace con cuidado, es un procedimiento seguro y muy efectivo. Déjeme intentarlo. Si no funciona, no le cobro por la limpieza. Con el consentimiento de Javier, Roberto sacó de su caja de herramientas una lata de limpiador de sensores y un juego de destornilladores de precisión. Con una delicadeza quirúrgica, desmontó el sensor. Lo limpió siguiendo un método que era evidente que había repetido cientos de veces, sopló cualquier residuo y lo volvió a instalar. Todo el proceso no duró más de 20 minutos. Después, desconectó la batería por un momento para reiniciar los parámetros de la computadora del vehículo. Listo, vamos a probarla de nuevo. En la misma subida, volvieron al camino y al enfrentar la misma pendiente bajo el mismo sol,